Tengo clientes, esto es increíble. Tengo clientes. Bueno. Sí. Oye, yo no voy a aguantar aquí todos los días. Vamos, Pues chico, ¿qué quieres que te diga? Esto está enchufado. Esto está enchufado, pero eso no encuentro. Baja, Analí, que te vas a matar. Analí, que te vas a matar. Sujetándose a la cámara. Que tengo mando. ¿Esto qué es? Sí. La clase de Ya no sé qué hacer. Sin señal. Vamos a volver a enchufar. Desenchufo. Enchufo. ¿Quieres que vaya por otro lado? Voy a probar este cable, pero no creo que sea el cable. Igual el conversor este de HDMI a VGA. Últimamente me está dando problemas. ¿Qué clase habéis tenido antes? Inglés. ¿Y el cable que ha utilizado era este o era otro? Vamos a ver. Porque el ordenador sí que detecta que se ha conectado a un proyector. Nada, no detecta. No hay manera. Un adaptador de HDMI a VGA, a ver si tienen otro. Sí, por favor, este es mío, pero no. HDMI a VGA. Este cable es mío. Tampoco. He sustituido el cable y no, ya solo me queda sustituir el adaptador, que este también es mío. Hasta ahora no me ha dado nunca ningún problema y ahora... Bueno, pues si no puedo hacerlo así, tendré que hacerlo de la otra manera.
Si no, por mí. Ya está. Pues da igual, ¿sabes? Si la coña es que no puedo proyectar. No, pero y está Yo creo que Qué desastre. Pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo tremenda. Pero bueno, a ver. Eso es que esto sí detecta que se ha conectado un proyector. Ahora mismo está proyectando. Ahora sí. Bueno, señores, tema nuevo. Hemos terminado el segundo tema de cinemática, que era composición de movimientos y movimiento armónico simple. Todavía no hemos puesto examen, pero lo haremos ya a la vuelta de Semana Santa. Si queréis ponerlo ya, a mí me da igual. Si queréis ponerlo ya, a mí me da igual. Volvemos de Semana Santa el martes día 6. ¿Cómo tenéis de exámenes esas fechas? No lo sé. Esto es entrenamiento para cuando el año que viene hagáis la EBAU. Gracias de todas maneras, Álvaro. No hace falta que lo devuelva. Cuando baje ya lo devolveré yo. Que gracias de todas maneras, Álvaro. Insisto, esto es para que os entrenéis para la EBAU, porque haréis 6 exámenes en 3 días. Es posible que algún día hagáis hasta 3 exámenes. De 1 hora y media cada uno. Entonces, a mí me da igual, ¿eh? Pero ya que estáis todos, elegid fecha. La primera semana nada más volver, ¿cómo tenéis exámenes? Es decir, del 6 al 9. Del 6 al 9, no. Del 12 al 16. Vamos arriba. Habéis dicho, silencio, por favor. Habéis dicho que la primera semana van a volver, no queréis porque tenéis exámenes o no sé. Exacto. La segunda semana, el 9 al 12. El 9 es lunes. ¿Tenéis el 9 a la última hora? El martes no tenemos clase. El lunes es el 12. El lunes es el 12. Y queremos el lunes. El 12 es lunes 12. ¿Alguien quiere el lunes 12? Martes 13. Miércoles 14. Jueves 15. Vamos. 1, 2, 3, 4, 6. 16, venga. Viernes 16. ¿Qué pasa?
12 puntos. A ver, para que votar todos, por favor. Pero siempre buscad y habéis levantado la mano nada más que 3, 4. Sí, sí. 4 y 6, espérate, ya compré la calculadora. 4 y 6, 2, 25, ya está. ¿Qué pasa? ¿No queréis? Tenéis que decir. El 12 habéis levantado la mano 3. El 15 habéis levantado la mano 6. Y el 16 nada. Señores, serán ustedes debidamente avisados de qué día es el examen. Dicho esto, sigo con lo que estaba. Empezamos tema nuevo, dinámica. Dinámica, vamos a hablar de fuerzas. Criterios de evaluación, identificar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Representa todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en diferentes situaciones, identificando al segundo cuerpo implicado en la interacción, obteniendo la resultante y extrayendo consecuencias sobre su estado de movimiento. Dibuja el diagrama de fuerzas de un cuerpo situado en el interior de un ascensor y sobre este mismo, en diferentes situaciones de movimiento, vertical, horizontal, calculando la aceleración de cada uno a partir de las leyes de la dinámica. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de interacción entre objetos. Calcula el valor de la normal en diferentes casos, superando su identificación con el peso. Resuelve supuestos en los que aparezcan fuerzas de rozamiento en planos horizontales o inclinados aplicando las leyes de Newton. Relaciona el movimiento de varios cuerpos unidos mediante cuerdas tensas y poleas sin rozamiento con las fuerzas actuantes sobre cada uno de los cuerpos. ¿Cuánto es? Determina el tema entero 10 puntos. Determina experimentalmente la constante elástica de un resorte aplicando la ley de Hooke o a partir del cálculo del periodo o frecuencia con la que oscila una masa conocida unida a un extremo del citado resorte comparando los resultados. Se muestra teóricamente en el caso de muelles y péndulos que la aceleración de un movimiento armónico simple es proporcional al desplazamiento utilizando la ecuación fundamental de la dinámica. Eso ya lo hemos hecho, pero bueno. Estima el valor de la gravedad haciendo un estudio experimental o mediante simulación virtual del movimiento del péndulo simple. Establece la relación entre el pulso mecánico y momento lineal aplicando la segunda ley de Newton para una partícula sobre la que actúan fuerzas constantes en el tiempo. Deduce el principio de conservación del momento lineal de un sistema de dos partículas que colisionan a partir de las leyes de Newton. Explica el movimiento de dos cuerpos en los casos prácticos como colisiones y sistemas de propulsión mediante el principio de conservación del momento lineal. Representa las fuerzas que actúan sobre cuerpos en movimiento circular y obtiene sus componentes utilizando el sistema de referencia intrínseco. Aplica el concepto de fuerza centrípeta. Calcula el módulo del momento de una fuerza y analiza el efecto que produce, así como la influencia que tiene la distribución de masa del cuerpo alrededor del eje de giro. Esto es dinámica de rotación. Aplica conjuntamente las ecuaciones fundamentales de la dinámica de rotación y traslación a casos de poleas y tornos de los que cuelgan cuerpos para calcular las aceleraciones de estos. Y aquí falta un estándar que es, sí, falta porque lo quitamos del tema anterior, que era lo del producto de vectores. Define el tipo de productos que se pueden hacer con vectores. Estaba puesto en el tema anterior, pero no tiene ningún sentido. ¿Dónde estaba? ¿Reconoce la naturaleza? No, en el primero estaba aquí. Es que Fernando no se pierde. Estaba aquí en este. Fijaos dónde está. Distingue los diferentes productos que pueden definirse con los vectores. Evidentemente no tiene ningún sentido. ¿Vale? Esos son los estándares. No significa que los vayamos a ver en ese orden. Porque primero tendremos que hablar de qué es una fuerza y las leyes fundamentales de la dinámica. Entonces, de entrada, fuerza. ¿Qué es una fuerza? El tema se llama dinámica, ¿no? Sí, vamos a hablar de dinámica. Algo que María está en el fondo de ¿Para qué es la fuerza? Para mover algo. Ese es uno de los posibles efectos de la fuerza. Bueno, una fuerza es un tipo de interacción que puede provocar básicamente dos clases de efectos.
Puede provocar efectos estáticos. Fuerza es una interacción. Es una interacción entre al menos dos cuerpos, lógicamente. Entre al menos dos cuerpos. Y puede provocar dos tipos de efectos. Puede provocar efectos estáticos. Efectivamente. Efectos estáticos que son deformaciones. Interacción entre dos cuerpos que provoca dos tipos de efectos. Efectos estáticos, deformaciones. ¿Vale? Si yo estiro de un muelle, encojo un muelle, estiro una goma, aplasto plastilina, ¿vale? En este sentido, los objetos, con respecto al efecto estático de las fuerzas, se pueden comportar básicamente de tres formas distintas. Pueden ser rígidos, plásticos o elásticos. Los cuerpos elásticos recuperan la forma. Los cuerpos elásticos recuperan la forma. Una goma, un muelle, recupera la forma. Los cuerpos plásticos no recuperan la forma. Esto es repaso de cuarto de eso, esto no lo voy a preguntar. ¿Vale? Los cuerpos plásticos no recuperan la forma. Bueno, de cuarto de eso, de segundo de eso. Esto se da en segundo. No, en primero no hay física y química, en segundo de eso sí. Por ejemplo, un bloque de plastilina. Tú haces fuerza sobre un bloque de plastilina, lo deformas, pero no recupera la forma. ¿Vale? Sin embargo, una goma elástica, estira, la deforma, pero luego al cesar la fuerza, recupera la forma. Y luego, elásticos, esos son elásticos. Los otros son plásticos y los rígidos son aquellos que no se deforman, no recuperan la forma y si la fuerza que se ejerce sobre ellos supera el límite de rotura, pues se rompen. Una tiza. Yo una tiza no la puedo doblar, pero si supero la fuerza, la resistencia, la rompo. Ese es el tipo de comportamiento, ¿vale? Esos serían cuerpos rígidos. Las deformaciones vienen regidas por la ley de Hooke, básicamente. Ley de Hooke, que es la de los muelles, ¿recordáis? Fuerza es igual a K por incremento de L. Fuerza, mira, lo vamos a poner ya como Dios manda. Menos K por incremento de L. O por incremento de X, bueno, por incremento de L. ¿Vale? L es la longitud del muelle. Y el incremento de L es lo que se estira o se encoge el muelle. Y ese signo negativo que aparece ahí indica que la fuerza es recuperadora. Siempre se opone al efecto que yo estoy haciendo. Si yo estoy estirando el muelle, la fuerza que ejerce el muelle se opone al estiramiento. Si yo estoy comprimiendo el muelle, la fuerza que ejerce el muelle se opone a la compresión. Por eso, ese signo negativo, ¿vale? También pueden causar efectos dinámicos. Y aquí hay un matiz que es importantísimo. Efectos dinámicos es cambios en el estado de movimiento de movimiento o reposo de un cuerpo. ¡Ting! ¿Está puesto el volumen? ¿No está quitado? Ahora está quitado. Pensaba que estaba quitado. Cambios en estado de movimiento o reposo de un cuerpo. Esos son los efectos dinámicos. Y es muy importante el matiz cambio. ¿Vale? Eso es una fuerza. Como magnitud es una magnitud vectorial. ¿Vale? Es decir, tengo que operar con ella como un vector, no puedo sumarlas y restarlas alegremente. ¿Vale? Una magnitud vectorial cuya unidad en el sistema internacional es el Newton. En honor a Isaac Newton y como proviene del nombre de una persona, el símbolo es una N mayúscula.
¿vale? Sin punto, ni nada de nada de nada. N. Ya sabéis que los símbolos de las unidades nunca se ponen en plural, a no ser que se escriba el nombre de la unidad. Yo puedo decir 25 newtons y ponerlo escrito así, pero nunca pongo MTS, como lo veréis en muchos sitios, para indicar metros y cosas de esas. Siempre pongo solo el símbolo. No es una abreviatura, luego no se pone punto, a no ser que gramaticalmente sea necesario, como sería, pues si aquí hubiese puesto la N y digo punto y aparte, ¿vale? Si no, no se pone punto ni nada de nada. Es una N mayúscula y ya está. Eso indica Newton. Como tal magnitud vectorial, tengo que operar con ella como si fuera un vector. ¿Recordáis cómo se opera con vectores? Repaso muy rápido de operaciones con vectores. Pues la suma y resta se puede hacer gráficamente. Hay dos métodos para hacerlo. Yo tengo un vector y tengo yo qué sé, otro vector. Estos son dos vectores. Pues el primer método es el método del paralelepípedo, que desde el primero trazo una paralela al segundo, desde el segundo una paralela al primero, y en el punto en el que se cruzan es donde está el extremo de la resultante. Este sería gráficamente cómo se suman dos vectores. Este sería el vector V1, este sería el vector, bueno, el vector, voy a hacer V, este es el vector W, y este es el vector suma. En este caso, V más W. Lógicamente, de la suma de dos vectores se obtiene un vector. Vale, ese es uno de los métodos gráficos. ¿Cuál es el otro? ¿Lo conocéis? Ir poniendo uno a continuación del otro. Más cómodo si tengo que sumar varios vectores. Entonces, si yo cojo un vector y a continuación dibujo el siguiente. Por ejemplo, esto sería la suma de dos vectores obtenida por el otro método. Este sería el vector V y este sería el vector W. Y la suma de los dos sería un vector que iría desde el origen de este hasta el extremo del otro. Este sería el vector V más W. Para restar vectores, pues le suma uno el opuesto del otro. Ya está. No tiene ningún misterio. Eso es gráficamente. ¿Cómo se suman o se restan? Algebraicamente. Si yo tengo el vector V, que es Vx por Y, más Vi por J, más Vz por K, lo voy a poner en tres dimensiones, aunque luego no utilicemos tres, pero como notación para empezar a utilizar vectores lo voy a poner con tres. W, que tendrá Wx por Y, más Wi por J, más Wz por K. Si yo quiero sumar V más menos W, pues va a ser un vector que va a tener de coordenadas Vx más menos Wx por Y, más Vi más menos Wi por J, más Vz más menos Wz por K, ¿vale? Se suman las coordenadas o se restan las coordenadas, no tiene mayor misterio. Esto lo controláis, ¿no? Esto sabéis, vale, perfecto. Teorema del coseno, ¿lo habéis visto ya? Trigonometría, teorema del seno, teorema del coseno, si lo habéis visto, ¿no? No, hombre, viene bien cuando tienes que calcular la resultante de dos vectores y no quieres molestarte en hacer una descomposición en sus componentes, que también tenemos que aprender a hacerlo. ¿Vale? Si yo tengo que sumar dos vectores que forman estos dos vectores, por ejemplo, y este ángulo no es 90 grados, sino que es 60, 50, 40, se utiliza el teorema del coseno. ¿No lo sabéis? ¿No habéis visto el teorema? Venga, ya, no me lo puedo creer, si lo habéis visto. Sois unos mentirosos. A ver.
¿No recordáis el teorema del coseno? A ver, un triángulo. En los triángulos, los lados se representan con letras minúsculas. A, B, C. Los correspondientes ángulos opuestos con letras mayúsculas. A, este sería B y este sería C. El teorema del coseno dice que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos el doble del primero por el segundo por el coseno del ángulo que forma. Esto es el teorema del coseno. El teorema de Pitágoras es una particularización del teorema del coseno. Porque si el coseno es 90 grados, este término es cero y tengo teorema de Pitágoras. Porque ahora, espérate, que no me acuerdo yo si era un más o un menos. Sí, o sea que, fíjate tú. Y el teorema del seno. Bueno, el del seno a mí me da igual. Bueno, el del seno dice que A partido por seno de A es igual a B partido por seno de B igual a C partido por seno de C. Ese es el teorema del seno, pero este a mí me da igual, porque no lo voy a utilizar para nada. Sin embargo, el del coseno, recordadlo, que lo tenéis que tener en matemáticas en algún sitio. Y mirad a ver si este es un signo más o es un signo menos, que no me acuerdo. Es que no me acuerdo ahora, de verdad, o sea, lo reconozco que no me acuerdo ahora. Es útil cuando tienes que sumar la resultante de dos fuerzas que forman un ángulo determinado y no quieres andar descomponiendo una fuerza, que por cierto tenéis que saber descomponer una fuerza. Bueno, esto es suma y resta. Vamos a ver cómo se hace una descomposición. A ver, la descomposición de un vector, una fuerza, lo que sea, dos componentes ya la hemos hecho cuando hemos estudiado la composición de movimientos. Descomponíamos la fuerza inicial en una componente horizontal y una componente vertical. Pues lo mismo podemos hacer con una fuerza. Lo que ocurre es que en el caso de las fuerzas lo vamos a hacer en ejemplos prácticos, lo vamos a hacer en ejes que no van a coincidir con el eje X y con el eje Y, pero que van a ser mutuamente perpendiculares. Una descomposición normal de una fuerza es como cualquier vector. Yo tengo un sistema de ejes cartesianos y si tengo un vector cualquiera, este es el vector, y conozco el ángulo que forma, puedo descomponer este vector en dos componentes mutuamente perpendiculares. Este es el vector V. Puedo descomponer ese vector en dos componentes mutuamente perpendiculares que van a ser respectivamente la componente X y la componente Y. Lo mismo que hemos hecho con la velocidad en el caso de la composición de movimientos, que descomponíamos en una componente vertical y una componente horizontal. ¿Vale? Esta será la componente X y esta será la componente Y. Esto sería V por el seno de alfa y este sería V por el coseno de alfa. ¿Vale? V por el seno y V por el coseno. El módulo, vamos a poner el módulo de esto. Módulo. También sabéis calcular el módulo de un vector, con sus componentes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a utilizar, no sé si el año pasado visteis algo de planos inclinados. ¿Nada? O sea, esto, tenemos un plano inclinado, así. Tenemos un plano inclinado y sobre este plano inclinado descansa un objeto. ¿Esto no habéis hecho nada el año pasado? Ah, no me asustéis, por Dios. Sobre este objeto actúa
de entrada una única fuerza que es su propio peso. Pero como no resulta práctico, descompongo el peso en dos componentes. Una paralela al plano y otra perpendicular al plano. Esto se ve en cuarto. Y este año se utiliza mucho más. Para esto vamos a utilizar la descomposición de una fuerza en sus componentes, ¿vale? Bien, y ahora os voy a hablar de los productos que se pueden hacer con dos fuerzas, el producto de vectores. Y este sí que es un estándar, lo que pasa es que en este tema de los dos tipos de productos solo vamos a utilizar uno, el otro producto lo vamos a utilizar en otro tema. Los vectores se pueden multiplicar y existen dos productos de vectores. El producto escalar. ¿Cómo es posible que haya tanto Producto escalar. El producto escalar de V por se representa con un punto. W es un número. Es un escalar. ¿Vale? ¿Cómo se calcula ese producto escalar? Bueno, pues se puede hacer producto escalar de V por W es igual a Vx por Wx más Vi por Wi más Vz por Wz. Ya está. Se multiplican las coordenadas y se suman. Y es un escalar, no es un vector. El producto escalar, ¿vale? También se puede calcular el producto escalar de V por W, esto sí que lo habéis visto en matemáticas seguro, como módulo de V por el módulo de W por el coseno del ángulo que forma. Esto lo habéis visto. En matemáticas sí o sí. ¿Vale? La interpretación física o geométrica del producto escalar, esa, no me voy a meter en camisas de 11 varas. Este ya lo conocíais, ¿verdad? Pero este no lo conocéis. Producto vectorial. Producto vectorial. V por W. Se puede representar poniendo el aspa como producto, la señal de la X, ¿no? La típica X, o se puede representar también así. V, W. ¿Vale? El puntito es para producto escalar. Y el aspa o el acento circunflejo este es para producto vectorial. Ojo, en este caso el resultado es un vector. El resultado es un vector. Si yo tengo, ahora imaginaos que tengo en un plano dos vectores que están en este plano. Este, por ejemplo, es el vector, voy a poner este hacia acá, V, y este es el vector W. Este es el vector V y este es el vector W. Y estos dos vectores se encuentran en el plano pi. Este es el plano pi. Dentro del plano, ¿vale? Los dos están en el mismo plano. Es un plano horizontal. Bueno, pues el producto vectorial de V por W es un vector que es perpendicular a este plano. Es un vector que lo voy a poner aquí. Bueno, en este caso además lo voy a poner así. Traca, traca. Este es el vector U, que es el producto de V por W. ¿Vale? Es decir, el producto vectorial de dos vectores da un vector, no un escalar. Da un vector. Un vector que tiene las siguientes propiedades. El vector U es el producto vectorial de V por W. Y el vector U es perpendicular a V y a W. Es perpendicular a los dos.
¿Vale? Es perpendicular a los dos. El módulo de U es igual al módulo de V por el módulo de W por el seno del ángulo que forma. El producto escalar era el coseno. En el producto vectorial es el seno. Por el seno del ángulo que forma. ¿Vale? Y geométricamente coincide con el área de este paralelepípedo. Coincide con el área de ese paralelepípedo. Esto del área no lo vamos a utilizar para nada nosotros, ¿vale? Pero sí vamos a utilizar, porque nos interesa, esta idea fundamental de que el producto vectorial es perpendicular al producto a los dos vectores, perdón, que se multiplican, ¿vale? Y el sentido de ese vector viene dado por la regla de la mano derecha, y es que se llama así. El sentido viene dado por la regla de la mano derecha, de la mano derecha. También regla del sacacorchos. ¿Cómo es la regla de la mano derecha? Se hace con la mano derecha. Si lo hacéis con la mano izquierda, la habéis cagado. Mano derecha. Primer vector, pulgar. Segundo vector, índice. Tercer vector, el corazón. Entonces, si os fijáis, primer vector, V, pulgar. Segundo vector, W. Tercer vector, en este caso, hacia arriba. En este caso, hacia arriba. Si este fuese V y este W, sería al revés. V y W. Y saldría hacia abajo. Por cierto, voy a poner aquí. ¿Vale? Regla de la mano derecha. Primer vector, pulgar. Segundo vector, índice. Tercer vector, el dedo corazón. Lo ponéis así, dibujando tres vectores mutuamente perpendiculares y os sale. ¿Vale? Para quien no quiera andar así, esto, por ejemplo, en física de segundo de bachillerato, en campo magnético, es fundamental. Y entonces en los exámenes veis a la gente así. Entonces, el que no quiera parecer un tonto, también puede utilizar la regla de sacacorchos. Si os fijáis, en este producto yo he multiplicado V por W. Entonces, visto desde arriba, ¿en qué sentido he girado? En el sentido opuesto a las agujas del reloj. Si yo giro un sacacorchos o un tapón en el sentido opuesto a las agujas del reloj, ¿hacia dónde va? No tienes ni idea. ¿Cómo abres una botella? No, así la estás cerrando. Coge una botella, que seguro que tienes una. ¿Cómo abres una botella? En sentido visto desde arriba. Analí, toma un poco más de colacao, por favor. ¿En qué sentido? Si tú giras visto desde arriba en sentido contrario a las agujas del reloj, el tapón de la botella, el sacacorchos, el destornillador, el tornillo, lo que queráis, van hacia arriba. ¿Vale? Van hacia arriba. Entonces, este vector es hacia arriba. Si fuese W por V, iría en sentido de las agujas del reloj, y si yo giro hacia la derecha, estoy apretando el tapón, estoy yendo hacia abajo. ¿Vale? Regla de sacacorchos o regla de la mano derecha. Si fuese W por V, iría en sentido de las agujas del reloj hacia la derecha y entonces iría hacia abajo. ¿Vale? El producto escalar es conmutativo, el producto vectorial no.
El producto vectorial, no. ¿Perdón? Es el área. El área de ese paralelepípedo es el módulo del producto vectorial. Coincide, sí. ¿Por qué pongo el qué? Ah, el plano se llama pi. Plano pi, llámalo plano astral, por no llamarlo plano astral, ¿sabes? Que queda muy mal. ¿Vale? Bueno, esto ahora todavía no le veis la utilidad, le veréis la utilidad cuando hablemos de el momento de una fuerza o el momento de un vector. ¿Vale? A modo de curiosidad, porque esto lo vais a ver el año que viene, el vector U es este determinante, I, J, K, Vx, Vi, Vz, Wx, Wi, Wz. Insisto, a modo de curiosidad, esto sería I por Vi, Wz, Vi, Wz menos Vz, Vz, Wi, más J por Vz, Wx, Vz, Wx menos Vx, Wz. Más K por Vx, Wi, Vx, Wi menos Vi, Wx. Así es como se haría si tú tienes las componentes de dos vectores y quieres calcular su producto vectorial. Ya estamos todos revolucionados. Con lo bien que estabais la mitad en casa. Con lo bien que estabais la mitad en casa. Bueno. ¿Para qué vale todo esto? A ver. Sí vale. Nosotros, desde el punto de vista dinámico, una fuerza puede causar dos efectos. Yo puedo empujar este bolígrafo y el bolígrafo avanza. Pero, ¿qué pasa si yo aplico dos fuerzas así? ¿Se está desplazando? No. Está girando. ¿Por qué? Las fuerzas provocan desplazamientos. Los momentos provocan giros. Y el momento de una fuerza es un producto vectorial. Entonces, como tenemos que hablar del momento de una fuerza y tenemos que hablar del momento angular y tenemos que hablar esto, pues tenemos que entender un poco qué es esto del producto vectorial. ¿Vale? Dicho esto, fijaos que hoy no hemos hablado para nada, simplemente que existe la fuerza, efectos estáticos, efectos dinámicos, la unidad es el Newton, se opera como si fuera un vector, lógicamente, sabemos sumar y restar vectores, sabemos descomponer un vector en componentes perpendiculares y luego tenemos que saber cómo se hace el producto de dos vectores. El producto escalar, que este tema no lo vamos a ver, pero hay una magnitud física que se llama trabajo, que se define así. Trabajo es fuerza por desplazamiento. Ya me he quedado hablando solo, como suele pasar siempre, en cuanto se acaba y ahora, en cuanto vayáis todos, es cuando voy a dejar de grabar y voy a hacer las preguntas de eso. ¿Eh? Voy a dejar de grabar. Dejo de grabar. Detener grabación.